En alguna oportunidad va a haber una que se arruinó o una que se quebró. Entonces debe de haber una persona que esté encargada de velar porque todo esté en orden, porque todo esté en buenas condiciones. Hace unos días con el pastor René hablábamos acerca de que hay algo que uno lo puede ver así como insignificante o como que no llame la atención, pero hasta esto se necesita de alguien que esté encargado. Y yo veo cómo el Señor usa al hermano René, al pastor René, porque él anda pendiente de los micrófonos, que funcione bien la consola, revisa la bocina. El otro día, no me acuerdo qué problema tenía, la función que el Señor le ha dado, el privilegio, o sea, de tener un cuidado de lo que es parte de los utensilios de la iglesia del Señor. Entonces los ancianos, hermanos, esto es por ponerle un ejemplo, los ancianos cuidan de todo lo que tiene que ver, hermanos, en los utensilios de la congregación, en el mantenimiento. El anciano es el que se preocupa, aquí cabe una gotera, y busca quien la arregle, ¿verdad? Y en otros casos, el anciano es el que se sube a reparar porque no hay quien la arregle, ¿verdad? Entonces, esta es la función de un anciano. Y toda iglesia o toda congregación que ya está, hermanos, conformada como organización religiosa, necesita tener, hermanos, este tipo de ministerio. Porque si la palabra del Señor lo está enseñando, es necesario que la iglesia lo abrace, que la iglesia lo agarre y que la iglesia trabaje con este patrón que el Señor ya estableció para que todo funcione de la mejor manera. Entonces, no sé si me ha comprendido cuál es la función de un anciano. Un anciano también tiene la responsabilidad de cuidar, hermano, de temas doctrinales. Por ejemplo, aquí, como le digo, como somos una organización pequeña todavía, quizás no se da, aunque yo estoy seguro que el pastor René me examina cada vez que predico, está pendiente, a veces no le hablo o no le predico una herejía. Igual, como pastor, y alguien pasa aquí a predicar, uno está pendiente de lo que aquí se hable, sea palabra de Dios, no vaya a ser una anécdota, un cuento, como dicen, cuentos de vieja, fábula, leyendas, no. Entonces, el trabajo del ministerio de un anciano también consiste en esto, en velar porque los pastores que están al frente, que son los que enseñan, valga la redundancia, enseñen la sana doctrina. Que no vaya a venir el pastor a predicar cuentos, a predicar algo que no tenga que ver con un respaldo bíblico, sino que todo lo que aquí se predica tiene que ser conforme la palabra lo enseña. Entonces esa es otra de las responsabilidades que tienen los ancianos, que están oídos a lo que el pastor está predicando. Y viceversa, el pastor que predica, hermano, también está como al pendiente de lo que enseña o de lo que aconseja un anciano. Un anciano está en por su facultad de llamarle la atención, de ser necesario ir con amor a un pastor. Cuando un pastor se está equivocando, cuando un pastor está, hermano, en error, cuando un pastor, le voy a decir algo más fuerte, cuando un pastor está en pecado, porque se dan casos, y que el Señor nos ayude, ¿verdad? Porque aquí queremos vivir en santidad para que la presencia de Dios siempre sea la que se mueva en este lugar. Eso es lo que anhelamos en este lugar, honrar al Señor. Pero se han dado casos donde hay pastores que, hermanos, se han dejado seducir y han sido víctimas del enemigo y han lastimosamente cedido a tener que caer en una vida de pecado. Entonces, en ese caso, el anciano, como una autoridad de la iglesia, está en la obligación de llamarle la atención al pastor y, de ser posible,
decirle: pastor, usted no puede estar ejerciendo su ministerio porque la obra de Dios es santa. Y entra entonces un periodo de disciplina, de acuerdos, para que el pastor pueda volver a ocupar el ministerio que Dios le ha entregado. Eso es lo que Pablo es lo que enseña a las iglesias, para que la iglesia, hermanos, sea una iglesia como el Señor quiere encontrarla un día, sin mancha, sin pecado, una iglesia santa, una iglesia que esté preparada, que esté lista para la venida de su amado. Yo no sé si usted lo espera, pero yo lo estoy esperando y anhelo que ese día sea pronto. Entonces, mientras tanto, nosotros vamos a aprender cómo debemos, hermanos, de vivir dentro de lo que es la congregación. Entonces, el ministerio de un anciano o de una autoridad local o de la iglesia local, hermanos, se limita a hacer el servicio solo dentro de su congregación. Es decir, de que si aquí el Señor, como dijera, nos da un anciano como ministro, el anciano de este lugar va a ser autoridad solamente aquí. Es decir, de que no va a ser anciano aquí y va a ir a otra congregación y va a ser anciano allá, sino que él solamente es autoridad dentro de su congregación. Ahora, el papel de pastor o el ministerio de pastor es distinto, porque un pastor es pastor aquí y es pastor en cualquier congregación que llegue, y a cualquier parte del mundo que vaya es pastor. Pero lo que se refiere, hermanos, a un ministerio de ancianos solamente es de carácter local, es dentro de la congregación. Yo no sé si está interesante la enseñanza para usted, pero es bien importante. ¿Sabe por qué? Porque estamos con la visión de que el Señor va a dar el crecimiento a esta congregación. Eso es uno. Lo otro es de que cuando usted llegue a otra parte, si un día el Señor se lo lleva de aquí, porque uno nunca sabe, ¿verdad? Mire, este es un semillero. Aquí están las semillitas, pero en el tiempo que el Señor quiera que esa semilla dé frutos, los pueda aquí, o el Señor se lo lleva por otro lado, pero usted va a ir aprendido de lo que es la sana doctrina, de lo que es la palabra de Dios. Entonces usted va a llegar a otro lugar y, como decía o dice el pastor, ¿verdad?, alemán, no le van a dar a tol con el dedo, porque usted ya conoce de la sana doctrina. Por eso es bien importante conocer estos temas que a veces dan sueño, que a veces se sienten así como que aburridos, ¿verdad? Hay hermanos que estos temas no les gustan, les agarra de ir al baño a cada rato, porque se siente como que sí, pero que el Señor nos ayude, ¿verdad? Porque estos temas también son importantes. Bueno, entonces estamos viendo, hermanos, de lo que es el ministerio de un anciano. Ya el tiempo ya me ganó bastante ventaja, pero quiero enseñarle también acerca de lo que es el diaconado. El diaconado, como su nombre lo dice, es servidor. El diácono es un sirviente, ¿sí? Es un sirviente del Señor y de los hermanos que tiene a la par. Entonces, no voy a entrar en profundidad de dónde viene la palabra diácono, del griego y todo eso, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Pero cuando el apóstol Pablo aquí está hablando de los diáconos, se está refiriendo a esos hombres y mujeres que sirven dentro de la congregación. Hoy en día hay una palabra bien de moda, no sé de dónde viene, y un día de esto voy a tener que investigar bien cómo que ha venido ese nombre, pero yo he oído en muchos lugares a los que he llegado de la palabra ujier. No sé qué significa en realidad, me imagino que es lo mismo, pero servir es lo mismo, entonces es servidor. Gracias, pastor. Entonces, los diáconos de los que habla Pablo aquí son personas, hermanos, que están encargados del servicio, hermanos,
del desarrollo de las actividades eclesiásticas. Es decir, de que el diácono es la persona que está pendiente a la hora del culto de que todo esté en orden. ¿Se ha fijado que hay iglesias que son bastante grandes y que hay gente que a cada rato se levanta al baño? Hay gente, entonces cuando alguien se levanta, el diácono va y lo acompaña y viene de regreso con él, porque al diácono le importa que esa persona no se levante y se vaya. Si ve que esa persona se quiere ir, trata de motivarlo. Mire, no se vaya, el Señor quiere hablar. Y el trabajo del diácono es, hermanos, motivar al que ya llegó para que no se desespere, porque hay personas que cuando es primera vez que llegan a un lugar se sienten incómodos, se sienten así como que el pastor mucho grita, que mucho volumen le dan a la alabanza. Y entonces el enemigo, acuérdese que trabaja para que la persona se desespere y se vaya. Entonces el diácono está encargado para que haga ese trabajo. Eso es por decir algo, pero hay muchos trabajos que el diácono lleva a cabo también. El otro es orar, es ministrar por las personas. Cuando se hace el llamado, cuando el pastor hace el llamado para que las personas vengan a Cristo, es el diácono o la diaconisa quien se encarga de, en primer lugar, llegar y orar por esas personas, ayudarle a que hagan su confesión de fe delante del Señor. Otro trabajo que están asignados en el diaconado son, por ejemplo, la limpieza de la congregación. Miren, este es un trabajo, hermanos, muy especial. Es un trabajo que Dios lo toma en cuenta y lo valora bastante, porque a través del diaconado, hermanos, vemos la humildad de las personas. ¿Saben por qué? Porque hay personas que cuando estábamos, hermanos, fuera del camino del Señor, que no habíamos llegado al Evangelio, éramos personas orgullosas, éramos personas que no nos podían decir, agarre la escoba y péguese una barridita. ¿Y qué le pasa? Y a mí me está diciendo que agarre la escoba. Miren, el orgullo, porque nos sentíamos grandes, nos sentíamos, hermanos, o sea, que no podían decirnos algo así porque nos ofendían. ¿Sí o no? Imagínense que le dijeran, vaya a lavar los baños. Mire, qué especial es, ¿verdad? Ser diácono. ¿Sí? ¿Saben ustedes que el diaconado se encarga de limpiar los baños en los cultos? Antes que comience el culto, durante está el culto y después que termina el culto también. Y hay baños en congregaciones, hermanos, que no crea que la gente va a llegar y los va a ocupar con cuidado. Los ocupa como que son los del parque. Entonces, el diaconado, hermanos, tiene un ministerio muy especial, porque ahí se va el orgullo, ahí se va la altanería, ahí se va el yo, y es ahí donde se ve la humildad, y es ahí donde Dios bendice al humilde, porque ¿qué dice la palabra? Que al soberbio no le dé lejos. Entonces, benditos aquellos hombres y mujeres que se disponen a servirle al Señor, y no importa a lo que Dios los haya llamado, lo que importa es que lo hacen con amor para Dios y para con su prójimo, sabiendo que todo lo que hagamos para el Señor un día va a tener una recompensa allá en el cielo. Entonces, el diaconado se encarga de lo que no es administrativo, es decir, de que el diácono no toma decisiones direccionales o administrativas dentro de lo que es la congregación, sino que el diácono se sujeta a su autoridad, que es el pastor, que el pastor le delegue el trabajo que a él le corresponde. Los dos ministerios, ya sea como anciano, pastor o diácono, tienen algo muy singular, y es de que quizás por cuestión de tiempo voy a ir solo diciéndoles, pero yo aquí tengo todas las citas bíblicas. Si usted quiere acercarse a mí y pedirme una explicación por qué le he dicho eso en base a la palabra, ahí se lo tengo, pero por cuestión de tiempo hoy no se lo estoy explicando con todos los respaldos bíblicos. Pero